Hola, hola, buenos días, yo soy Lourdes y este es mi canal, Lourdes de Suele. Y como siempre os digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el sitio donde nos veamos. Hoy quiero hablaros otro poquito más de Baricentro, del tiempo en que estuve trabajando allí y mi trabajo y alguna sorpresa que tuve, alguna agradable y otras desagradable. Eh, Mientras trabajaba en Baricentro, aquel centro comercial tan grande del que ya hemos hablado, que primero expliqué cómo fue la inauguración, y luego he explicado lo de mi contrato de trabajo en la tienda de Tresillos, pues en esta tienda había más de 200 modelos de sofás, sillones, mesitas, y mobiliario en exposición, incluso alguna lámpara. Por aquel entonces yo estaba embarazada y ya tenía mi contrato indefinido y me sentía segura y feliz en mi trabajo. Me estaba a gusto. La vida parecía tranquila hasta que pasaron algunas cosas de las cuales no me olvido. Y eso que ya han pasado un montón de años. La vida parecía tranquila y pudimos contratar a una mujer para la limpieza. Venía de lunes a viernes de 10 a 1. Y como el local era inmenso, todo enmoquetado, con tantos sofás y tanta historia, pues había mucho trabajo de limpieza. De verdad que las 3 horas las pasaba limpiando. Ella tenía coche y vivía cerca de mí, y como agradecimiento, creo que era cuñada de mi cuñada, ya tantos años, era una cuñada de mi cuñada. O sea, la mujer de un hermano del marido de mi cuñada. ¡Hola! Me parece, ¿eh? Como agradecimiento, cada día hacía los 2 viajes conmigo y eso me venía genial, porque si no tenía que estar pendiente del autobús o mi marido que pudiera llevarme o no. Bueno, algunos días yo tenía que salir de la oficina para ir al banco, que he comentado que había una sucursal del Banco Bilbao, era la única que había, no había ni Caixa, ni Banco Sabadell, ni nada, solo estaba la oficina del Banco de Bilbao, porque en aquella época apenas usaban las tarjetas de crédito. Casi todo era efectivo. Yo no sé si os acordáis cómo eran las tarjetas de crédito, bueno, no las tarjetas, sino el sistema que se usaba para pagar con tarjeta de crédito, que era como una maquinita que le llamaban en catalán la bacallanera y en castellano creo que le llamaban la bacaladera. Y iba un formulario, bueno, iban 3 impresos con papel de calca negro y ponías la tarjeta y la pasabas, clac, 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 clac. Y entonces al pasarla, las letras quedaban grabadas con el papel de calca. No sé si os acordáis de esto. No hace muchos años, no te diré que 3 o 4 años atrás, en un local que tuvimos alquilado, encontré una en un cajón. Me hizo mucha gracia, lo que pasa es que no me la pude quedar porque, claro, era del dueño. Bueno, pues eso, pues que esto ha sido un inciso. Pues que se hacía, sobre todo el fin de semana, el sábado se hacía mucho dinero en efectivo y el lunes había que ingresarlo. Pues bueno, yo aprovechaba esos momentos para estirar las piernas y pasear por el centro comercial. Me encantaba recorrer primero un lado del centro, por ejemplo el lado derecho, mirando todos los escaparates y parándome en algún sitio, y luego al revés, por el lado izquierdo. Y siempre había novedades porque, claro, tenían que atraer mucho al público y un escaparate no podía estar estático mucho tiempo, tenían que irlo renovando y, claro, siempre había alguna cosa nueva y me gustaba verlo. Como no había más trabajadora embarazada que yo, pues el personal de las tiendas les gustaba hablar conmigo, porque claro, los días de cada día era más tranquilo, no había y menos por las mañanas. Algunas me daban consejos, otros que les hacía gracia tocarme la barriga, pero bueno, es lo que había en ese momento. También algunos de mis compañeros se escapaban con la excusa de comprar tabaco, que había estanco, pero en realidad iban al bar. Café por la mañana, cerveza por la tarde. Otras veces volvían con las bolsas llenas del súper que habían aprovechado para hacer la compra y las guardaban en el almacén, o si querían pasar más desapercibidos se iban en un momento al parking, lo dejaban en el coche y depende de lo que habían comprado. Pero entre todos nos cubríamos porque todos más o menos hacíamos lo mismo. Era otro tiempo y tampoco no habían cámaras que nos estuvieran vigilando.
Había un compañero con el que yo tenía un feeling especial, también conocía a mi marido y nos llevábamos bien, y había conocido a su mujer, habíamos hecho un par de salidas a las dos parejas. Vila, se llamaba Vila. Pero él llevaba una temporada complicada con su esposa y a veces pasaba más tiempo fuera de la tienda de lo debido, pero bueno, sabías que estaba mal, necesitaba a lo mejor tener un rato libre, no sé. Un sábado llegué por la mañana y lo vi muy mal, muy triste, con los ojos como de no haber dormido, no sé, se le veía mal. Le pregunté qué pasaba, pero no quiso contarme nada y los demás compañeros tampoco sacaron nada en claro. Le preguntaron, pero no. Mi jefe se había cogido un puente, así que yo estaba a cargo de la tienda y del personal, por decir algo. Me fui a comer. Cuando volví por la tarde, él no estaba esperándome, que siempre normalmente a las 4 cuando yo llegaba, él estaba en la puerta para verme llegar. Pregunté al comercial que se había quedado en la tienda mientras los demás comían, a ver qué sabía de Vilá. Me dijo que le había dicho que iba al baño, pero no había vuelto. Y el hombre, claro, estaba él solo en la tienda, no podía dejar la tienda abierta y tan pancho. Y el otro no volvió. Las horas pasaban y seguía sin aparecer. Llamé a su casa, nadie contestó. Claro, estamos hablando de 44 años atrás, ni móviles ni nada. Yo estaba nerviosa y perdida, eso no era normal. A ver, que se pasara ratos fuera, sí, que se pasara más de una hora, sí, pero que no apareciera, eso no era lógico. Mandé un vendedor al parking para ver si estaba el coche, no sea que se hubiera marchado, y me dijo que sí, que el coche estaba allí, pero él tampoco estaba dentro del coche. Luego fueron a mirar los baños públicos, nada, pues yo qué sé, igual se hubiera desmayado, pero y claro, como la gente ahí es de paso, un baño podía estar cerrado y no dar ninguna importancia, ¿no? Pensé en llamar a la oficina central del centro para ver si, yo qué sé, alguna historia, si sabían alguna cosa, si, yo qué sé, no sé. Ya eran casi las 7 de la tarde y el tiempo pasaba y no sabíamos nada. Mientras decidíamos qué hacer, llegó un hombre a la tienda preguntando por mí. Nos dijo que trabajaba en un bar de la planta baja y que allí había un hombre borracho, llorando, que decía trabajar en home salons y que pedía por mí, que por favor que fueran a buscarme. Al principio sentí un disgusto enorme, pero también un gran alivio. Claro, un disgusto porque estaba metido en un bar y estaba borracho, pero un gran alivio porque al menos ya sabíamos dónde lo teníamos. Pedí al señor Ramos, el vendedor más mayor, que me acompañara. Fuimos juntos al bar. Yo no quería ir sola. Y ahí estaba él, efectivamente borracho. Cuando me vio, se echó a mis brazos. Logramos llevarlo a la oficina entre los dos y mientras otro vendedor fue al bar a pagar lo que hubiera pendiente y a disculparse en nombre de la tienda, ¿no? Por si había dicho, molestado, yo qué sé. ¿Qué ha pasado? Le pregunté, aliviada y cabreada a la vez. Me contó que la noche anterior al llegar a casa se había encontrado las 2 maletas en el rellano enfrente de la puerta y una nota de su mujer diciendo que no le quería ver más. Así que pasó la noche de coche. No sabíamos qué hacer. A su casa no podía entrar. Borracho no podía conducir. Era fin de semana y no había manera posible de que se quedara en el local. Aún hubiera sido un día de cada día, me hubiera pasado la noche en un sofá y yo qué sé, ¿no? Me queda la cosa despistada, pero es que era un fin de semana y no podía ser de ninguna de las maneras. Mientras tanto llegó mi marido con mi hijo a recogerme porque ya se había hecho mi hora de salir. Le preguntamos a Vilá si tenía con quién quedarse aquella, al menos una noche. Dudó, pero dijo que quizá con su madre. La llamamos, le explicamos la situación y aceptó recibirlo. Finalmente, con mi marido le llevamos a casa de su madre. Yo le aconsejé que cogiera la baja por enfermedad
mientras arreglaba su situación personal. La verdad es que lo hizo y estuvo bastante, más de un mes, creo que estuvo con la baja porque aparte estaba deprimido y bueno, lo pasó bastante mal, pobre hombre. Esa fue la anécdota más importante y más impactante que viví en Baricentro, que, bueno, relativamente en mi trabajo y a mí como persona, ¿no? Que me afectó bastante. Pero bueno, no todo eran cosas malas, afortunadamente. En mis escapadas por el centro, yo me acercaba a una tienda de puericultura y reservaba cosas para mi canastilla. Aún recuerdo cómo se llamaba la tienda, se llamaba Celeste y Rosa, que originales, ¿no? Celeste para los niños, rosa para las niñas. Una tarde mi vecina del piso, del bloque en que vivía, que me llevaba muy bien, vino a buscarme a la oficina. Y me dijo que en lugar de mi marido venía ella a recogerme y que podíamos ir a mirar la ropita de bebé. Lo pasamos muy bien. Yo aún no sabía qué sexo tenía, porque en aquella época pocas ecos hacían y las que hicieron nunca se vio el sexo, o sea que no sabía. Pero por cierto, yo prefería otro niño, ya tenía un niño y prefería otro niño porque más que nada por ahorro. La misma ropa la podía aprovechar porque se llevarían 3 años, los podía meter en el mismo dormitorio, podían compartir los mismos juguetes, o sea, muy interesada yo. Entonces no elegí ni rosa ni azul, sino que elegí beige, blanco, amarillo clarito, verde clarito. Bueno, pasamos el rato entretenidas y me lo pasé bien, ¿no? Al llegar a casa me dio unas bolsas cargadas con todo lo que yo había elegido. ¡Qué sorpresa, qué alegría, qué ilusión! Porque ya he comentado en otro vídeo que íbamos bastante justos de dinero y había cosas que sí que las podía aprovechar de mi niño, pero había cosas que a mí me las habían dejado y yo las había devuelto y entonces pues me hacían falta bastantes cositas. Yo ni me había enterado de lo que había comprado. Para mí, yo lo había elegido, me lo guardaban, lo había encargado. Pero ella previamente, antes de venir a recogerme a la oficina, a la tienda, pues ya había pasado por la tienda y ya había quedado en que lo que yo eligiera que lo fueran apartando y que ella lo pagaba. Bueno, fue una anécdota bonita dentro de lo malo, pues esta fue una anécdota bonita. Me llevé una alegría inmensa porque es lo que te he dicho, me hacía mucha falta. Así que entre momentos de trabajo, pequeñas escapadas, sustos y sorpresas, pasaban los días. Fue una etapa dulce y bonita, esa que viví mientras trabajé en Baricentro. La recuerdo con cariño. Me hace mucha gracia porque mi jefe, ya lo he comentado, yo tenía 27 años, mi jefe tenía unos 30 o 35 y yo siempre le llamaba señor 10. Y porque decía que le gustaba que le hablara de usted, que le hacía sentirse importante. Y el día que me comentó esto, porque yo con los demás, a todo el mundo hablaba de tú, incluso había un señor que ya estaba por jubilarse, el señor Ramos, y le tuteaba. Y un día que me comentó esto de que le parecía que se sentía más importante, le dije, pues a partir de ahora no será señor 10, será señor Don 10. Y cada vez que tenía que hablar con él, le llamaba señor Don 10. Bueno, una tontería para terminar el capítulo con una sonrisa y un poco de buen humor. Porque con lo de Vila lo pasé bastante mal, fue un día bastante duro. Bueno, pues nada, si has compartido alguna cosa así, si me lo quieres compartir en tus comentarios, si quieres dejarme un comentario, si me quieres dar un like, sabes que me ayuda mucho. Y como siempre te digo, pues date permiso para brillar, sin prisa y sin miedo. Y hasta el próximo día. Adiós.